Dios te bendiga en esta hora. Somos Shekinah Radio 8400 Selah. Somos Iglesia de Cristo Elim en el condado de Orange, en el estado de California. En esta hora estamos hablando de una temática que es la restauración del alma a través de Cristo. Quédate con nosotros mientras se desarrolla este tema. Te digo con seguridad que el Señor tiene un mensaje para tu vida. Si tú eres hermano en Cristo, si tú apenas conociste al Señor, este mensaje el Señor lo va a llevar a tiempo a tu vida para que veamos qué es lo que Él manda de nosotros y lo podamos obedecer. Si aún no lo conoces, no te vayas, no cambies de estación. Dios tiene un mensaje para tu vida y esperamos que te sea de gran utilidad. Mi nombre es Nehemías Paredes y en esta hora estoy con nuestro hermano. Mi nombre es Javier de Jesús. Somos hermanos en Cristo. Amén. Hoy es una bonita tarde para compartir un hermoso tema. Si usted está a través de las diferentes plataformas, se ha sintonizado con nosotros. Hoy mis hermanos compartían lo que es el bautismo en agua y hoy vamos a ampliar un poquito más, seguir la secuencia de qué es el bautismo en agua o por qué debemos bautizarnos, que es una pregunta que Dios nos hace a través de las Sagradas Escrituras a cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados a través de la sangre de Cristo. Si usted ya reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo creo que esta pregunta es para cada uno de nosotros que hoy Dios nos hace. Dice el tema, ¿por qué debemos ser bautizados? A través de la Escritura, Dios nos enseña diferentes parámetros. Sabemos que es un paso de obediencia como hijos de Dios. Aceptamos a Cristo. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, que sea una necesidad a nuestra alma el bajar a las aguas bautismales. No sé, mi hermano Nehemías, que amplíe un poquito más sobre lo que es el tema, por qué debemos bautizarnos. Amén. Primero, hermano, como decía nuestro hermano, si usted ya conoció a Cristo, si usted lo recibió en su corazón, debe de ser una necesidad de nosotros el querer bautizarnos. El por qué debemos bautizarnos. Primero que todo, hermano, dentro de todas las cosas que es el bautismo, voy a leer lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 al 19, dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted recibió al Señor Jesús recientemente, o si tal vez ya tiene un tiempo que le recibió y no se ha bautizado, el tema de esta tarde con el que dimos inicio del por qué debemos ser bautizados, primero que todo debe de ser revelado a nuestras vidas. Tenemos que tener el deseo, lo repito, pero es un acto de obediencia al Señor. ¿Por qué es un acto de obediencia? El Señor Jesús, después que resucitó, dice que se presentó a sus discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada. Entonces, como Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, entonces mandó a sus discípulos a ser discípulos a las naciones y a bautizarlos. Entonces podíamos decir, entre otras cosas que vamos a explicar en lo que desarrollamos este tema, hermano, de que debemos de bautizarnos porque es, hermano, un mandato del Señor, porque Él así lo manda. Aquel hermano que ha recibido al Señor Jesús y quiere empezar el camino de ser discípulo del Señor Jesucristo, la manera que Él manda es empezar y bautizarnos. Bautizarnos, hermano, nos va a dar el inicio del discipulado. ¿Qué es el discipulado, hermano? Discípulo es aquel que aprende, es aquel que tiene un maestro. Entonces, si usted ha recibido al Señor, el siguiente paso que debe hacer es bajar a las aguas para empezar a conocer, hermano, lo que es el camino del Señor, sus enseñanzas y podamos, hermano, seguirlas como Él las ordena en su palabra. Amén. Amén. Es muy lindo lo que mi hermano comenta a través de las Escrituras. Por eso vemos la orden que Dios, mi Señor, les da, mi Señor Jesús, de ir y hacer discípulos. Ahí prácticamente Él está dando una orden. Ahí no es que si quieres, ahí no es que si puedes, sino dice ir. Ir, ¿por qué? Porque leí un pasaje anterior de que a Él se le ha dado toda autoridad. Toda autoridad. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Como hijos de Dios, ir y hacer discípulos
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua es un punto muy importante porque ahí conocemos a través de las Escrituras, a través de las enseñanzas, que se cierra el ciclo de nuestra salvación y empieza la restauración de nuestra alma, que es el tema que estamos desarrollando. El bajar a las aguas bautismales no quiere decir que solamente me voy a mojar los pies, me voy a mojar la cabeza, sino que tiene que ser sumergido totalmente el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que salga novedad de vida. Cuando Él baja las aguas bautismales completamente su cuerpo, dice que se le quita la autoridad a su cuerpo, la autoridad del pecado. ¿Para qué? Para poder seguir libremente a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es un proceso de restauración, pero la enseñanza que Dios nos da hoy es por qué debemos de ser bautizados, o los beneficios de ser bautizados. Los beneficios los vamos a adquirir nosotros como hijos de Dios, porque vemos muchos ejemplos claros a través de la palabra. Vemos un Nicodemo. ¿Cómo Nicodemo le llega a mi Señor Jesús siendo un maestro en las Escrituras? ¿Por qué le llega a mi Señor de noche? ¿Por qué le llega de noche? Quizás quiero ampliar un poquito más, quiero abrir quizás un poquito para que podamos entender un poquito, para que el panorama lo podamos entender un poquito más de por qué Él, siendo un maestro, le llega a mi Señor Jesús en la noche a preguntarle. Pero cuando Dios le da la respuesta a mi Señor Jesús, le contesta: Nicodemo, de en verdad te digo que te es necesario nacer de nuevo. Él no entendió. ¿Cómo yo nacer de nuevo siendo viejo, entrar nuevamente al vientre de mi madre? No, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Hermano Nehemías. Sí, amén. Entonces, ese tema de Nicodemo, hermano, el Señor Jesús le dijo que si quieres entrar a ver el reino de los cielos es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua, hermano? Es de que cuando el bebé está en el vientre, hermano, tomamos el ejemplo de una mujer embarazada, el bebé está en aguas y él sale a nueva vida. Él sale, hermano, a una nueva etapa en su vida. Entonces, eso es el bautismo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: ¿quieres disfrutar de los beneficios, de la bendición, de la administración al alma? Porque aquí es el primer paso, hermano, es la primera administración que Dios le da a nuestra alma, es en el bautismo, es en las aguas. Entonces, como Jesús diciéndole: ¿quieres empezar a ser partícipe de esas bendiciones del bautismo? Es necesario que salgas del agua, primero que te introduzcan y luego que salgas a una nueva vida. Allí en el nuevo nacimiento, hermano, a través del agua, hay muchas bendiciones, muchas bendiciones. Fíjese que en el mundo quizás a alguien le decían: tú ni naciendo de nuevo cambias. Pues yo le voy a dar una nueva noticia a través de la palabra. Jesús le dijo a Nicodemo que sí se puede nacer de nuevo, y al nacer de nuevo sí se puede tener una nueva vida. Quizás el caso de usted, oyente, que va ahí escuchándonos por medio de esta radio, por medio de cualquier plataforma social, no has reconocido al Señor. Quizás seas alguien que por casualidad, según tú escuchaste esta radio, yo te quiero decir que se puede cambiar, se puede nacer de nuevo, hay temas en esta radio donde se ha hablado del nuevo nacimiento, donde se ha hablado del arrepentimiento, ahora estamos hablando del bautismo. Todo esto es algo bendiciones que Dios nos ha dado, donde sí se puede. Estimado amigo que nos escucha, si tú no has conocido al Señor, se puede nacer de nuevo. No le hace lo que tú hayas hecho en el pasado, no le hace la vida que hayas llevado, no le hace los títulos que la gente te den. Si tú reconoces al Señor Jesús, te arrepientes, le decides seguir, y en este caso lo que estamos hablando, te bautizas, el Señor te ve como que empiezas una nueva vida. Tú quizás en tu corazón puedes decir: yo como quisiera que me dieran enseñado de niño el buen camino. Puedes empezar de nuevo. Y el bautismo, después del arrepentimiento, si tú te bautizas, el Señor te lo cuenta como una nueva vida, y puedes empezar a seguir el nuevo camino del Señor a través del discipulado. Te bautizas, te acercas a una iglesia donde te enseñen la palabra del Señor, y ahí te van a enseñar los pasos que quizás tú siempre deseaste que te hubieran enseñado desde su niñez. Esos son parte, como decía mi hermano, de los beneficios del bautismo.
parte solamente, porque de ahí en adelante hay muchos más beneficios de los que quizás podemos hablar o vamos a hablar más adelante, pero es una gran bendición el poder ser bautizados y empezar una nueva vida en Cristo. Amén. Por eso el bajar a las aguas bautismales, uno tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Uno no tiene que ser impulsado por una emoción o porque alguien se lo dijo, no, sino que tiene que ser instruido a través de las Escrituras el por qué debemos ser bautizados. ¿Por qué? Porque los beneficiados vamos a ser nosotros. Empezamos una nueva etapa y salimos, cuando bajamos a las aguas bautismales, salimos a novedad de vida. El viejo hombre queda impotente, le estamos quitando la autoridad para ir detrás del pecado. ¿Por qué? Es un proceso que estamos cada uno de nosotros en esta tierra. Es muy diferente que el pecado nos alcance o te alcance o que vayamos voluntariamente detrás del pecado. No. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, bautizados, conscientemente de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cuando bajamos a las aguas bautismales, bajamos conscientemente arrepentidos de nuestros pecados, y nuestros pecados, la palabra de Dios dice que quedaron sepultados bajo las profundidades del agua. Por eso, como vemos como ejemplo mi Señor Jesús, cuando bajó las aguas bautismales, siendo mi Señor, pero Él vino a darnos el mayor ejemplo, el modelo perfecto a seguir. ¿Cómo? Él obedeció al Padre. Él bajó y fue bautizado por Juan el Bautista. Por eso dice que cuando Él bajó a las aguas, dice que los cielos, cuando Él salió de las aguas, los cielos fueron abiertos. Vemos cómo descendió la paloma corporalmente, figura del Espíritu Santo, y dice que los cielos los fueron abiertos. ¿Y qué dijo el Padre? Él es mi Hijo. Él es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Él vino a ponernos el ejemplo para nosotros a seguir. Amén. Lo que mencionaba el hermano, vamos a dar el versículo de Romanos 6:4, dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí hay varias cosas que mencionar, pero dice que somos sepultados con Él en el bautismo. Cuando Jesús, hermano, lo sepultaron a Él, lo metieron en una cueva y lo cubrieron totalmente con una roca. Uno de los puntos que quiero mencionar que sale a flote aquí en este versículo es de que el bautismo en agua, si usted es nuevo, si apenas recibió al Señor y dice yo no sé qué paso sigue, el siguiente paso es ser bautizado. ¿Y cómo debemos de ser bautizados? Según la Biblia dice que debemos de ser sepultados. ¿Y cómo somos sepultados nosotros? Fíjate que la palabra bautismo viene del griego baptizo. La palabra bautismo la españolizamos, es una palabra griega españolizada, pero la palabra original es bautizo, que significa sumergir, imergir, zambullir o hundir. Entonces, bautizo significa de que te van a sumergir en agua totalmente y luego vas a salir, según el versículo 4, a novedad de vida. ¿Por qué menciono yo esto? Porque tal vez hayas escuchado por ahí algunas enseñanzas o algunas tradiciones de otras creencias. Nosotros aquí venimos temerosos, sí, de lo que es la palabra del Señor y conscientes, hermano, de que no estamos hablando de nuestra palabra, sino de lo que es la Biblia. Lo que queremos es transmitirte que es según las Sagradas Escrituras, no según una doctrina, no según una religión, sino que según las Sagradas Escrituras, lo que es bautizarte. ¿Cómo debes de bautizarte? Deben de sumergirte en agua, Eso significa la palabra bautizo. Quiero agregar a esto, hermano, de que la palabra bautizo se utilizaba antes en el mercado de telas, donde sumergían a las telas en colorante y provocaban un cambio permanente en su identidad. En la antigüedad no tenían la maquinaria que ahora tenemos, entonces ellos hacían sus telas, ya sea de pieles de animales, y para ponerles el color deseado, preparaban un recipiente, lo llenaban del color que ellos querían y sumergían la tela. Una tela blanca, la sumergían en el color y cuando salía, la tela había cambiado de color. A este acto le llamaban, fuera de los ámbitos religiosos, le llamaban bautizo. ¿Por qué?
porque la palabra bautizo es sumergir. Lo que te quiero decir, hermano, es de que aplicándolo ya a lo que la palabra del Señor manda, el hermano Javier decía que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Él fue sumergido como un acto de obediencia. Entonces, cuando te sumergen en las aguas, al igual que sumergían estas telas, salían estas telas con un color designado. Tú en el mundo espiritual, la parte espiritual, hermano, porque el evangelio no es algo terreno, es algo que conlleva lo espiritual y lo físico a la misma vez. En lo espiritual, Dios está poniéndole una marca a tu identidad. Ya sales con la identidad de discípulo. Entras a las aguas, sales, y en lo espiritual ya ven en ti un color, ya ven en ti una marca, ya ven en ti alguien que ha decidido empezar el discipulado del Señor Jesucristo. Por eso dice de que hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. Entonces nos sepultan en agua y salimos a una nueva vida. El hermano decía de que tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque estás dejando tu vida pasada atrás, totalmente negándote a todo el mundo, a las reglas que te regían, y empezar una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Por eso, querido hermano, tú que nos escuchas, si no has recibido lo que es la enseñanza del bautismo en agua, es bonito que la recibas. O si tú no tienes una iglesia donde te estás congregando, y recibe la enseñanza del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque es un beneficio más grande como hijos de Dios. Como hijos de Dios, y no hay nadie quien te haya explicado, porque un ejemplo que miramos es en Felipe. En Felipe, ¿cómo miramos? Que dice que mi hermano, vamos a leerlos, y vamos a 8:35. Si lo puede leer mi hermano, amén, por favor. Sí, 8:30. Para que podamos entender un poquito y se nos abra un poquito más el panorama de lo que está hablando Hechos. Amén. Dice el 35. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: mira, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, el eunuco y Felipe, y lo bautizó. Amén. Abro un paréntesis ahí. Entonces, lo que le decía, si no has recibido la enseñanza del bautismo en agua, acércate. Si estás yendo a una iglesia, te vuelvo a recalcar, acércate a tu pastor para que te explique el bautismo en agua. El bautismo en agua, ¿para qué? Para que cumplas con ese paso de obediencia que Dios demanda a cada uno de nosotros. Y te vuelvo a recalcar, ahí se cierra el ciclo de nuestra salvación y la primera administración a nuestra alma. Por eso es muy importante de que, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, Dios nos ha dado vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Por eso tenemos que disfrutar de la vida que Dios nos ha dado a través de su muerte, a través del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por eso estos temas son muy hermosos para cada uno de nosotros, para nuestras almas, y es donde Dios está haciendo esa restauración en nuestras vidas. Por eso tenemos que morir al viejo yo, a la vieja naturaleza, a la mente pecaminosa, a la mente que se deleitaba en el pecado. ¿Para qué? Para que seamos agradables delante de Dios. Porque ¿qué hijo no quiere agradar a su padre? Si tenemos un padre que dio todo por amor a nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Obedecer lo que dice su palabra. Amén, hermano Nehemías. Amén, sí. Ahí, como decía el hermano, si tú no te congregas en algún lugar, pues pídele al Señor. Yo sé que es una gran bendición poder escuchar su palabra a través de los diferentes medios, radios o diferentes plataformas sociales. Es una gran bendición que Dios, hermano, en este tiempo también nos ha abierto a nosotros para que disfrutemos de ellas. Pero si tienes la oportunidad de buscar una iglesia, hermano, donde te puedan, porque nosotros
a la medida que el Señor nos da la oportunidad, te podemos enseñar, te estamos enseñando sobre temas básicos de lo que es la doctrina del Señor Jesucristo para nuestra alma, pero necesitas un lugar donde ir a congregarte, y si el Señor pone la convicción en tu corazón de bautizarte a través de escuchar estas enseñanzas, que puedas, porque quien te debe de bautizar debe de ser un discípulo del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada, vayan y hagan discípulos, le estaba diciendo a discípulos. Esto no es, hermano, lo que te quiero decir es que cualquier persona te puede bautizar. Tal vez tú no tienes una enseñanza del bautismo, tienes que ir a un lugar donde alguien ya haya decidido seguir a Cristo seriamente, no solamente decidido, sino que ya lo está siguiendo, hermano, y es un discípulo declarado del Señor Jesús. Entonces Él te puede bautizar. En este caso puede ser un pastor, un líder de alguna iglesia donde tú te vayas a congregar, y te motivamos a hacerlo porque hay grandes bendiciones en el bautismo. Aquí el versículo 4 de Romanos dice que salimos a novedad de vida. ¿Qué es novedad de vida? Sales a una nueva vida, sales a empezar una nueva vida. Yo te quiero leer 1 Corintios capítulo 10, verso 2, y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo que está diciendo 1 Corintios, hermanos, nos está remitiendo a una historia que pasó en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a través de Moisés, hermano, al pueblo de Israel de Egipto. Salieron de Egipto, hermano, pasaron el Mar Rojo. Cuando pasaron el Mar Rojo, nos está diciendo 1 Corintios de que ellos ahí fueron bautizados. Entonces, el salir del Mar Rojo es una figura del bautismo. Eso es lo que nos está diciendo 1 Corintios 10, 2 en adelante. Pero, ¿qué más ocurrió aquí? Fíjate que cuando ellos iban saliendo del Mar Rojo, en camino para afuera, hermano, salir del Mar Rojo, venían los enemigos. Faraón, hermano, y su ejército no se quedó contento de que ellos decidieran, hermano, salir del mundo, salir de Egipto, sino que los persiguieron y los querían otra vez esclavizar. Ellos, después de salir de las aguas se cerraron, y cuando se cerraron, hermano, sus enemigos que los venían persiguiendo quedaron sepultados. ¿Por qué te digo yo esto? Porque dice que si salimos a una nueva vida, si tú has decidido bautizarte, si tú has decidido seguir a Cristo y ser un discípulo del Señor y aún no te has bautizado, es probable que todavía hayan enemigos, hermano, para tu conciencia que te persigan. Todavía hay enemigos que te empiecen a decir: pero si tú eres un drogadicto, pero si tú sigues siendo un borracho, pero si tú sigues siendo un mujeriego, si tú sigues siendo un asesino, todavía a tu conciencia quizás hay enemigos que te vienen persiguiendo y acusándote. Pero en el bautismo, este es uno de los beneficios y de las grandes bendiciones de ser bautizados. En el bautismo, las aguas, hermano, que donde vas a ser sumergido, cuando tú salgas, tus enemigos de tu conciencia, los acusadores de tu alma, hermano, los que te dicen de lo que eras en el mundo, van a quedar sumergidos ahí. Van a quedar sumergidos en el agua, así como dice, hermano, este versículo de que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y sus enemigos quedaron allí, hermano, vencidos. Este es uno de los grandes bendiciones que Dios te da al ser bautizado. Primera de Pedro dice, hermano, que el bautismo no salva. Dice, pero esto corresponde, dice, no quita las inmundicias de la carne, sino que da la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te acabo de explicar. Te da la aspiración a una nueva conciencia. Si tu conciencia venía siendo acusada o acosada por enemigos, hermano, en el bautismo, hermano, se te da la oportunidad de que empieces, de que tus enemigos, hermano, quedan soterrados ahí, y así como el pueblo de Israel empezó el caminar hacia la tierra prometida, ya que el bautismo no es, hermano, la meta donde debemos llegar, es uno de los primeros pasos del creyente. Y de ahí en adelante, no es que ya eres perfecto, dice, no es que ya no tienes pecado, no es que ya eres un superhombre, una supermujer, no, sino que, y tal vez el hermano Javier nos va a ayudar a profundizar en eso, sino que el poder que el pecado tenía en ti, el poder que el viejo hombre tenía en ti, ahí, hermano, se termina y empiezas a caminar una nueva vida,
un nuevo camino empezó el pueblo de Israel, que claro, habían muchos enemigos enfrente. Amén, mi hermano, sí, es muy cierto, a luz de la palabra, lo que miramos, todos aquellos enemigos que oprimían al pueblo de Dios. Amén, miramos cómo los tenían esclavizados, pero la meta de ese pueblo era llegar a Canaán. Amén. A Canaán. Los enemigos del pueblo creían que ahí los iban a vencer. Sí. Dijeron, ellos no pasan, hasta ahí llegaron, ahí los vamos a acabar. Pero ¿qué pasó? El mar les fue abierto. Amén. Y todos los enemigos que los acechaban, que los oprimían, quedaron sepultados. Amén. Quedaron sepultados. Y hoy vamos a seguir avanzando, hermano, por el tiempo. Vamos a tocar otro punto. Dice, Amén. ¿cuándo debemos bautizarnos? Amén. Dice, no hay en la Biblia un tiempo estipulado entre la conversación en el bautismo. Pero hay muchos ejemplos que Amén. tocamos. Uno de ellos fue Felipe. ¿Por qué, hermano? No caigamos en eso de que nací de nuevo, acepté a Cristo, tuve un verdadero arrepentimiento genuino, ahora tengo que esperar un proceso, un tiempo, quizás un mes, 2 meses, para poder ser bautizado. No. Si Dios pone esa necesidad en tu corazón, inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo le comentaba al principio de que el bautismo en agua tiene que ser una necesidad, un deseo en cada uno de nosotros. Ese deseo, aquello que nos está impulsando, el querer bajar a las aguas. No porque el hermano me está motivando, no porque mi esposa me está animando a que me bautice. No. ¿Por qué? Porque si no, solamente me voy a bajar a bañar y no va a ser contado. Amén. ¿Por qué? Porque tengo que bajar conscientemente. Así es. Conscientemente esas necesidades en mi corazón para que ese bautismo haga efecto en mi vida. Haga ese efecto que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Y qué? Salir a novedad de vida y caminar como Dios le agrada. No como yo quiera. ¿Por qué? Porque ahí estamos dejando la vieja naturaleza al viejo hombre. El viejo hombre tiene que menguar día con día, pero depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros cuánto creemos a la palabra de Dios o cuánto obedecemos a su palabra. ¿Por qué? Porque miramos en Felipe. No había quien le explicara, por eso le dice al eunuco, pero si no hay nadie quien me explique. ¿Pero qué? Dice que pararon el carruaje y dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautizó. Ahora nosotros, ¿qué nos toca? O aquel que no ha sido bautizado, hermano que nos estás escuchando, si tú no has sido bautizado y tú sientes ese deseo, esa espinita, como nosotros le llamamos, esa espinita dentro de ti, no esperes. Busca una ayuda a tu pastor, si te estás congregando, y baja las aguas bautismales. Amén, mi hermano. Amén. Sí, con respecto a cuándo debemos de ser bautizados, tengo aquí un par de versículos, hermano, de que, como te decía el hermano, tienes que tener la convicción, si ya recibiste al Señor y tienes la convicción de que, o la necesidad, porque hay veces de que recibes al Señor Jesús y tienes una necesidad de bautizarte. Quizás has escuchado diferentes versiones o algunas doctrinas o enseñanzas que te dicen no puedes ser bautizado si no recibe 1 año, 2 años de doctrina. Veamos qué dice la Biblia. Esto que te estamos hablando es lo que dice la palabra del Señor. Yo te quiero leer algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, verso 47 dice, voy a leer, sí, desde el 46. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. En este caso, en este ejemplo que te estoy leyendo, es cuando el apóstol Pedro, hermano, fue enviado a la casa de Felipe a través de un ángel que le dijo, bueno, el Señor le dijo que iba a ir a la casa de Cornelio, la casa de Cornelio. Cornelio, hermano, eran lo que la Biblia le decía gentiles. Estos no eran del pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pedro les habló el mensaje del Señor. Ellos creyeron el mensaje del Señor. Acto seguido, después de haber creído,
El apóstol Pedro dice, ¿podrá alguien negarles el agua a estos que también han creído en el Señor? Y llegaron a la conclusión de que no, y que fueron bautizados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo debemos ser bautizados? Usted puede ser bautizado acto seguido después que creyó en el Señor, si así usted lo gusta. ¿Por qué? Porque si ya tiene esa convicción, si tiene ese deseo, no dice la Biblia que tienes que esperar mucho tiempo. El acto de obediencia que el hermano aclaraba, y es una gran verdad, que no lo debes de hacer por obligación, pero debe de ser un deseo en ti. Puede ser después de ser bautizados. Mira, voy a leerte otro versículo. Cuando Hechos 2:41, voy a leerte aquí Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. El apóstol Pedro, hermano, dio un mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo a un montón de oyentes. En este caso era una gran multitud también de israelitas. Después de haberles recibido, hermano, darles el mensaje de que ellos, hermano, recibieran la convicción de salvación, dice la Biblia de que habían recibido su palabra y fueron bautizados. Entonces, ¿cuándo podemos ser bautizados? Puede ser después de tu conversión. Puede ser después que recibiste al Señor. Eso no quiere decir, yo me convertí hace una semana, ya se me pasó el tiempo. No, estás a tiempo de hacerlo. Estás a tiempo. Si estás en una iglesia y recibiste al Señor, hay casos de hermanos que tal vez en las iglesias no se dio a público o no se dio a conocer que han recibido a Cristo. Yo conocí algunos casos en alguna iglesia donde ellos solitos dijeron ahí, visitaban la iglesia, los llevó algún familiar y recibieron al Señor ahí, pero estaban calladitos. Quizás este sea tu caso. No te has dado a conocer en la iglesia quizás, pero ya recibiste al Señor y tienes el deseo de bautizarte. Acércate con tu ministro, acércate con tu líder y dile, tengo el deseo de bautizarme. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da pauta de que lo podemos hacer después de ser convertidos. Te voy a leer un tercer y último ejemplo quizás. Te voy a leer Hechos 16, versículo 23. Dice, y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando que el carcelero los guardara. Este es el caso, hermano, del carcelero de Filipos, donde, bueno, el verso que leí lo perdí, pero tú te sabes quizás la enseñanza. Dice, hermano, que este carcelero, después que azotó a los apóstoles, hermano, pasó una situación ahí con ellos donde la cárcel tembló, todos los presos, hermanos, se les cayeron las cadenas. Este carcelero se iba a quitar la vida con la espada. En ese momento el apóstol entró, hermano, el apóstol Pablo entró y le dice que no te quites la vida. Esto que ha pasado es una obra del Señor. Este carcelero recibió al Señor. Acto seguido, después que recibió al Señor, no sé si el hermano encuentra el versículo, dice, hermano, que después que recibió al Señor fue bautizado él con toda su familia. Fíjate qué bendición de que esto del bautismo y estas bendiciones del bautismo no solamente son para ti, sino que las puedes transmitir a tus hijos, a tu esposa, después de conocer al Señor. ¿Sí encontró el versículo? Amén, de Hechos 16, 23. De donde el carcelero, hermano, dice que fue bautizado junto. Fue bautizado después, aquí está en el 33, hermano, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, hablando de que las heridas que él les había hecho a los apóstoles. Enseguida, fíjate la palabra que usa aquí, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Después de que creyó, enseguida, y qué convicción vino en él, hermano Javier, Sí, de que él enseguida quiso ser bautizado. Amén, lo que mi hermano compartía de Cornelio. De Cornelio miramos ese hombre. Por eso la palabra dice que si creyeres, él creía, pero dice que era la palabra correcta, era que no tenía parte con Dios, él. Entonces vemos que cuando miramos la diferencia, que como Dios no hace excepción de personas. Amén. Ese hombre recibió el paquete completo al instante porque él creía. No solamente él y toda su casa. Dice que recibió el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y dice que fue llena toda su casa. Dios.
Por eso, hermanos, no es de que hay un tiempo estipulado, no, simplemente es de creerle a Dios y obedecerle, creer a su palabra, creer a Sagradas Escrituras. Por eso hemos entendido, hemos aprendido que el niño no tiene que ser bautizado, sino ya adultos conscientemente de lo que estamos haciendo. Por eso, mi hermano, tú que te conectaste con nosotros, nos sintonizaste a través de las plataformas, yo solamente te insto que des ese paso de obediencia si usted no lo ha hecho, con esa libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un libre albedrío a cada uno de nosotros, pero ¿qué pasa muchas veces? Dios quiere lo mejor para nosotros, pero simplemente nosotros optamos por lo más fácil. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros como hijos de Dios. Amén. Amén. En cuanto a lo que comentaba el hermano de los niños, la Biblia no tiene una edad estipulada para ser bautizado, pero sí te da a entender de que la persona que está haciendo, hermano, llevando a cabo el bautismo, tiene que tener un entendimiento de lo que está pasando en su vida. Tiene que tener un convencimiento de que le ha fallado al Señor, de que necesita nacer de nuevo, de que necesita de Cristo, o tiene que haber en él un conocimiento de lo que está haciendo. Porque el ejemplo, como lo mencionaba el hermano Javier, el Señor Jesús dándonos el ejemplo de cómo debemos de ser bautizados, estaba adulto. Nosotros no podemos estipular una edad, pero podíamos hacer como mención, quizás un niño, una persona ya de 12, de 13 años ya tenga el conocimiento, los padres le puedan explicar de lo que es el bautismo, que está renunciando a una vida antigua y entrando a caminar una vida de obediencia en el Señor Jesucristo, pueda hacer. Hay otras preguntas que quizás alguien tenga porque hay casos que suceden. Fíjate, yo me puse aquí y te quiero compartir, dice, ¿qué pasa si hay un niño que ha recibido el Espíritu Santo? ¿Será necesario qué pasa con él? Porque hay casos en los que hay niños, no sé, de 8, de 9, de 10 años, de que empiezan a hablar en lenguas. Entonces, ¿qué se debe de hacer en ese caso? ¿Se debe de bautizar? ¿Qué se debe de hacer? Fíjate, ¿qué se debe de hacer? Es necesario que vayas con un líder con criterio ministerial y que confirme que lo que ha recibido es realmente el Espíritu Santo, para que el líder determine en qué tiempo puede estar listos para ir a las aguas y que no se trate esto de una imitación. Lo que te estoy diciendo es bien importante. ¿Por qué? Porque hay veces, hermano, quizás en el ámbito en el que un niño ha crecido, el ámbito religioso, eclesiástico, que ha crecido, él aprende a hacer lo que los otros hacen y alguien puede decir, mi muchachito de 8, 9 años, 10 años ya habla lenguas, entonces ya hay que llevarlo a las aguas. Hay que esperar un momento, hay que con alguien, un líder que tenga criterio ministerial, que lo examine, que vea que si él no es que está imitando, y que alguien con criterio ministerial, puesto de acuerdo con los padres de este niño, que se dice que ha recibido el Espíritu Santo, entonces ya ese criterio, esa sabiduría que Dios le da a este líder puede determinar si el niño ya quizás no de 9, 10, 11 años quizás pueda ir a las aguas o se tenga que esperar un tiempo. Esto depende del criterio de lo que el liderazgo decida, pero tiene que ser alguien que tenga el entendimiento. Ese es el punto, que tenga el entendimiento de lo que se está diciendo. No bebés, hermano, la Biblia no lo menciona así, sino que tienes que tener la convicción de haber recibido al Señor, haberte arrepentido de tus pecados para que puedas nacer de nuevo. Amén. Amén, mis hermanos. Ya para concluir, gracias por sintonizarse con nosotros a través de las plataformas. Dios me los bendiga nuevamente. Gracias. Nosotros somos la iglesia Ministerio Selim en Orange County. Amén. Dios me los bendiga y muchísimas gracias. Amén.